Hola, ¿cómo están? Una vez más desde la Casa de Chile Actores les damos la bienvenida a Luz, Cámara y Pasión. En esta ocasión vamos a estar hablando de un muy especial largometraje, una gran producción internacional entre Francia, España y Chile, La Contadora de Películas. Se filmó en el norte de nuestro país y tiene un hito muy importante porque por primera vez una figura de nuestro país fue nominada a un premio actoral en los prestigiosos premios Goya. Se trata de Sara Becker, una joven actriz que está haciendo una interesante y ascendente carrera y vamos a estar conversando con ella en esta ocasión. Nos vemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Luz, Cámara y Pasión. Una vez más, por supuesto, acá en la Casa de Chile Actores. Y en esta ocasión tenemos el honor y el gusto de estar con Sara Becker. Gracias por acompañarnos, Sara. Bienvenida. Muchas gracias, Joel, por la invitación y muchas gracias a Chile Actores por todo lo que hace por nosotros y por estar aquí en este momento. Sí, estamos felices. Ya este es uno de los episodios más especiales. Sara dio bastante que hablar a principios de este año con una película que se estrenó el año pasado, pero este año tuvo un hito muy importante para los actores y actrices en nuestro país. Se trata de La Contadora de Películas, una destacada coproducción internacional no solamente chilena, sino que es entre Francia, España y Chile. Y dentro de eso lo que hay que destacar y que resaltar, por supuesto, es que hay una interesante interacción que no se da habitualmente en las producciones que se filman en nuestro país entre grandes figuras internacionales, destacados actores internacionales, con actores y actrices de nuestro país. Y dentro de eso Sara fue muy elogiada, es la protagonista realmente de La Contadora de Películas, ella en su parte adulta, y dentro de eso tú eres la contadora de películas, de hecho, y fue tan elogiada y tan destacada tu participación que no solamente estuviste en el estreno mundial de la película en el Festival de Toronto, sino además en los premios Goya, que cada año reconocen a lo más destacado del cine hispano, hispanoparlante también en general. Tuvo 3 nominaciones la película y una de esas 3 nominaciones a los premios Goya fue para Sara, un hito, porque realmente nunca ni un actor ni una actriz en nuestro país habían sido nominados a un premio actoral en los Goya. Así que tú fuiste nominada Actriz Revelación. Te han felicitado mucho, pero una vez más te felicitamos porque realmente es un hito. Muchas gracias, muchas gracias. Los espacios que se van usando permiten que después más personas puedan ocupar esos espacios, así que ha sido muy emocionante para mí poder abrir un poquito esas puertas para que más latinas también puedan estar nominadas al premio. Es súper relevante porque generalmente sí, las nominaciones de actor o actriz revelación suelen estar destinadas como un premio más español a actrices hispanas, pero en este caso por ser una coproducción entre España, Francia y Chile, como decíamos, se dio esta posibilidad. Hay harto que hablar, pero de partida cuéntanos, tú ya en otras entrevistas lo has comentado, fue un proceso bien largo, obviamente para quienes nos están viendo, tanto la transmisión en YouTube como quienes tenemos acá de gentil público que nos está acompañando. Hay que comentar que bueno, esta adaptación era bastante esperada, es una adaptación a la pantalla grande de la famosísima novela de Hernán Rivera Letelier. Se iba a hacer hace un tiempo, había otro director, Walter Salles, un reconocido director de Estación Central, entre otras películas. Estaba también después Isabel Coixet. Fueron cambiando las cosas, llegó la pandemia, se alargó el proceso y finalmente se llegó a esto. Tú llevabas un buen tiempo dentro de este proceso de casting, viendo si quedaba. Cuéntanos un poco cómo se dio esto finalmente. Esto partió para mí en una gira de teatro que tuve el 2019 en Barcelona. En ese momento me convocan a este proceso de casting que para mí finalmente terminó siendo un premio. Eso sí. Y después vino la pandemia, envié yo creo que unos 5 o 6 self-tapes y cambió. En un momento se congeló el proceso de casting porque cambió la directora. Invitaron a Lone Cherfija al proyecto, ella aceptó y terminó el proceso de casting y empezó la pre y se metió con todo ya al proceso de la película. O sea, fueron varios años entre medio. Fueron muchos años. Y la verdad es que este proyecto comienza con Vincent Juillard y su pareja que compran los derechos del libro hace 10 años atrás. O sea, costó mucho, es una película súper ambiciosa porque grabar en el desierto es
difícil, se cumplen condiciones de mucha lejanía para la producción a ciudades, o sea, es complicado, así que nada, es un regalo que esto se haya podido hacer finalmente. Totalmente. Además que acá en Chile estamos, cada vez nos vamos acostumbrando más a que se filmen producciones internacionales, pero a este nivel no teníamos tantos referentes. Hay ejemplos por ahí, hay unos cuantos, pero este es uno muy importante. Como tú comentabas, además de ser un elenco internacional y todo, había una gran directora detrás. Tú mencionaste a Lone Scherfig, la directora, una directora danesa, súper destacada, tiene producciones muy importantes, y sin ir más lejos, una película de ella, An Education, que acá se llamó Enseñanza de Vida. Hace 15 años fue nominada a los premios Oscar, tuvo nominación a Mejor Película, ni más ni menos, y Mejor Actriz para Carey Mulligan. O sea, es alguien que ya viene con un bagaje increíble, ha trabajado con Anne Hathaway, con grandes actrices, grandes actores. Entonces, interesante que ella haya quedado acá. Lo que yo destaco personalmente como cinéfilo, como alguien que le gusta el cine, es que finalmente podría no haber funcionado. A veces ocurre cuando se hacen estas grandes producciones con una actriz de un país, otra de otro lado, otro actor, una directora internacional, y en un país que no son ninguno de ellos de ahí, podría no haber funcionado. Y yo, una de las cosas que encuentro increíbles y que la gente que la ha visto comenta es lo bien que se dio la interacción entre las estrellas internacionales. Estaba Bérénice Bejo, estaba Antonio de la Torre, que interpretan a tus padres, en este caso en la ficción, y también estaba Daniel Brühl, un actor destacadísimo, que también lo hemos visto en películas de Tarantino, en películas Marvel. Entonces, que haya funcionado esta interacción entre los actores internacionales con ustedes, los talentos de Chile, eso es súper bonito, súper interesante. Sí. ¿Cómo se fue dando ese proceso cuando ya estaban acá finalmente filmando? Sí, yo partí ese proceso un poco antes de la filmación porque había que ensayar y llegar a algunos acuerdos sobre los personajes con Daniel principalmente, Daniel Brühl, que nuestros personajes no tenían ninguna escena de intimidad, pero sí había una relación súper compleja de tratar. Y fue increíble para mí, aprendí mucho de él, o sea, la capacidad que él ama el cine muchísimo, o sea, su vida se trata del cine absolutamente. Entonces, esta película también traía estas 3 estrellas internacionales que aman el cine y que estaban absolutamente dispuestas a proteger a estas protagonistas nuevas, jóvenes, en donde yo creo que aprender a ensayar con las ideas y con el ritmo que tiene un actor internacional que ha hecho tantas producciones, para mí ha sido súper importante en el sentido de las referencias que pude haber tomado de Daniel o de Bérénice principalmente también, porque el personaje de María Magnolia, para mí María Margarita siempre quiere ser María Magnolia, entonces estudié mucho a Bérénice en sus otras películas, en El Artista, que se ganaron el Oscar. Y sí, fue una experiencia realmente impactante. No, me imagino, no espera menos. Uno de los aspectos interesantes también, y un desafío, me imagino, interpretativo acá, es que te toca interpretar al personaje de María Margarita en la versión adulta, pero estaba quien había interpretado la versión de niña, que era Alondra Valenzuela, que también ha sido muy elogiada. En realidad las dos están increíbles. ¿Tuviste que hacer acercarte de alguna manera distinta a la interpretación en este caso, cuando había alguien que te interpretó, para que no se fueran tan distintas en los gestos, las gestualidades? ¿Cómo fue un poco ese proceso? Bueno, ese proceso a mí me entregaron el guión de la película mucho antes, con mucha anticipación, muchos meses de anticipación al rodaje, entonces pude estudiar mucho, o sea, tuve un tiempo de, no sé, yo creo unos 6 meses de poder leer sola, con mi coach, con clases de pantomima, etcétera, que fue todo un proceso larguísimo que hicimos con Alondra. Entonces, cuando Alondra queda como la pequeña de María Margarita, nos empezamos a juntar con nuestra coach, que es Moira Miller, a actuar. Yo actuaba sus escenas, ella actuaba las mías, y otra decisión que tomamos para que eso de verdad tuviera como mucha alma María Margarita, yo me fui antes de empezar a grabar al norte, cosa de poder estar en monitor con la Lone y ver a la Alondra actuar todas sus escenas, todas las que yo pudiera ver. En ese sentido fue súper interesante el trabajo con Lone y con Moira, de decir, mira esa respiración que hace, que repite, o mira cómo pone el labio, o sea, como que habían ciertos gestos de Alondra que sí le copié la manera de caminar, o sea, intenté, o sea, con lo que más pude, como copiar su
su gestualidad y su espíritu, un poco. Qué bonito, un bonito proceso, porque a veces la gente en estas películas, sobre todo las películas hollywoodenses, se queja, dice, no, el niño no se parece tanto a la persona adulta, sí, o la niña es distinta, y en este caso está muy bien logrado eso, así que es un proceso bien, sí, bien detallista, por lo que parece. Es súper detallista y no fue solamente personal de nosotras, sino que hay una familia entera, hay un grupo de hermanos que también crece y recuerdo cude estrenamos la película en Toronto, que no me acuerdo en qué revista fue de cine, pero que una de las cosas más lindas que decía la crítica era que decía casting is perfection, porque de verdad que crecen los personajes y es impactante ver el espíritu de cada uno por separado del actor. Es una cosa mágica que yo creo que también tiene que ver con el rodaje que tuvimos en el norte, con que fuera una historia de Hernán Rivera. Teníamos todos mucha responsabilidad al respecto. Totalmente, eso se nota totalmente. Sí. Es una de las cosas más hermosas, encontré yo también eso, y lo conversaba con distintas personas que han visto la película, cómo se trasluce eso. Uno se cree que realmente son una familia, los ves cuando son niños, los ves cuando son adultos, y los actores son distintos, pero se ve como que genuinamente eso, no se siente forzado, no se siente falso. Así que es un gran mérito. Y otro desafío que también había, que no lo hemos destacado todavía lo suficiente, es que es una película de época, que siempre suele ser exigente, no puede, hay que tener ciertas formas de comportarse, de moverse, que son distintas a las de la actualidad. Además ayuda mucho, me imagino, todo el proceso, la parte visual, todo lo que tenían ahí. Revivieron prácticamente una ciudad salitrera del norte que ya no existía como tal, pero la reconstruyeron, podríamos decir, la resucitaron de cierta manera. De hecho, las otras dos nominaciones que tuvo a los premios Goya, además de tu nominación como actriz revelación, fueron justamente dirección artística y vestuario, que son dos aspectos que destacan mucho. ¿Cómo fue eso de vivir? Porque la película parte en los años 60, una época tan especial, pero más encima no es los años 60 acá en Santiago, sino que los años 60 en el norte, en plena zona desértica. Vi hartos documentales, leí un montón sobre las salitreras, pero también tenía la certeza de que al llegar a la locación y al lugar me iba a permear de el sol, de la sequedad del desierto, y que esa como energía de estar ahí no tiene como comparación dentro de la imaginación de una santiaguina de 20 años. Tengo un dato curioso sobre el arte de la película, una cosa súper interesante que ocurrió, que Carlos Conti, el production designer, cuando llegaron a la locación, que es Pedro de Valdivia, es una salitrera que está abandonada desde los 90, de propiedad de Soquimich, y fueron a abrir 2 meses antes a limpiar el lugar. Y Carlos Conti se le ocurrió, había mucha gente en María Elena, que era donde nos quedábamos a dormir. A Carlos Conti se le ocurrió invitar a toda la gente que vivía en la calle y que no tenía trabajo a la producción para ayudar con el arte de la película, y fueron personas que, un departamento que se creó que se llamaba Arte en Pikachus. Y claro, se le dio trabajo a mucha gente en la producción. Hubo mucha cercanía con lo local y el territorio, que eso también es como lindo ver cómo el cine llegue a un espacio y no sea como extractivista y que destruya y que arrase con estas 150 personas que van corriendo para todos lados y arrasan todo y después se van. Como que no, acá quedaron los decorados ahí, quedó todo el arte de la película ahí a disposición del pueblo, que además Pedro de Valdivia es un lugar que todos los años la gente que vivió ahí va a limpiar, y hacen una minga que se llama la Semana Pedrina, en donde invitan a artistas y hacen una celebración sobre un territorio que ya no existe para ellos también. Es muy triste, pero de todas maneras tiene una cosa hermosa la relación que tienen ellos con su territorio. Qué bonito, ¿no? Sí, eso se nota muy bastante. lindo. Así que más genuino todavía se siente ese trabajo de arte que hay detrás, que de verdad es como que hubiera resucitado en el tiempo. Muy bonito eso. Hablemos un poco de lo que ya comentabas antes, de todo este proceso tuyo, que tú, como tu personaje, querías ser como su madre, y tu madre la interpretaba a Berenice, justamente. De hecho, que como comentabas tú, es una actriz súper destacada, es argentina-francesa, francesa-argentina, estuvo nominada al Oscar por la película El Artista, que ganó Mejor Película, ganó Mejor Actriz en el Festival de Cannes, con una película de Agar Farhad,
relajada y tiene una gran trayectoria. Y es muy bonito que tú hayas podido trabajar junto con ella y más encima que era como una inspiración para el rol de ella como madre, para ti como hija. ¿Cómo fue trabajar con ella, por ejemplo? La verdad es que no trabajamos mucho juntas. ¿No les tocó interactuar tanto? No nos tocó interactuar tanto porque ella tenía que interactuar mucho más con Alondra. Claro. Sí, me di cuenta de algo muy lindo que ocurre cuando los actores tienen mucha experiencia, que es que más que defender sus propios personajes, defienden un proyecto entero y el cómo mejorar un proyecto no solo para ti o para tu personaje, sino que se toman decisiones que son por la película. Entonces me ocurrió con Berenice, que la encontré muy inteligente y siempre intentando dignificar a María Margarita, hablando conmigo, recomendándome ciertas cosas. Fue muy linda y fue muy querida por todos los niños, se llevó súper bien. Y que tenía que representar esa figura materna, así que era muy importante. Sí, era muy importante que se llevaran bien. Y nada, yo con Antonio trabajé más, eso sí. Con Antonio de la Torre sí tuve como más participación. Y también es impresionante. Sí, hay que decir que uno de los mejores actores españoles de la actualidad, quizás no todo el mundo lo relacione tanto como Javier Bardem o Antonio Banderas, pero es una gran figura, ha estado nominado a muchísimos Goya, ha ganado 2 premios Goya, ha estado en películas de Almodóvar, 11 veces justamente, ¿no? Impresionante, yo lo encuentro un actorazo, así que también debe haber sido muy bonito trabajar con él. Sí, y también lo mismo que con los demás, o sea, me sentía muy niña. Imagínate, como protagonista de una película que dirigía una directora que había dirigido a Anne Hathaway, a Carey Mulligan, a puras estrellas enormes internacionales. Entonces estaba muy nerviosa y siento que me topé con las personas precisas con las que me tenía que topar, porque estaban todos como protegiéndome un montón también. Sobre todo, perdona, como tú mencionabas antes con Daniel Brühl, que el personaje tuyo con el de él tiene una relación bastante especial y que había que tratar con mucho cuidado, y también tuviste que desarrollar un poco, además que tú decías que tuviste mucha cercanía con él, que se dio una bonita interacción en ese sentido. Sí, lo que pasa es que, claro, con Daniel fue con el que más me tocó actuar de las figuras internacionales, set. Claro, en el claro. Set. Y sí, creo que fue lindo ver como la confianza que se generó, a pesar de que las escenas que teníamos eran escenas muy complejas, difíciles de abordar para él también, siendo un hombre, no sé, ¿cuántos años tendrá Daniel? 40 y tanto, por algo así. Se sentía súper incómodo de esta relación con María Margarita siendo joven, y todas esas responsabilidades como actor que suman a una responsabilidad crítica de la dirección, ¿no? En donde no se tiene por qué mostrar tal, no se tiene por qué ver tal, si podemos proteger una historia para no contar un relato que sea machista o que sea... está muy bueno como poner esos estándares en las creaciones. No, de todas maneras, qué bueno, qué bueno. Y cuéntanos un poco también, que es algo muy interesante de desarrollar, todo lo que viene en el proceso cuando una vez que ya han filmado, tú me estabas contando un poco que tuviste que hacer, ver un poco la película completa con la directora después, en un lugar muy especial. ¿Cómo fue un poco ese proceso también? Porque a veces los actores y actrices, sobre todo en estas producciones grandes, ya quedan totalmente desligados. En este caso, tú que eras la gran protagonista en la versión adulta, tenías que estar igual conectada, ¿no? A diferencia de otros colegas de acá que probablemente terminó la película y después solamente queda a esperar a que se vea finalmente. Claro. ¿Cómo fue eso? Eso fue interesante, Me acuerdo que, viajé a Barcelona, vi la película, vi el primer corte de la película y después me fui a estudiar a Irlanda, inglés, un tiempo. Y en ese viaje me llama el productor ejecutivo de la película y me dice: Sara, vamos a Dinamarca con Lone a que puedan conversar en presencial y doblar las partes que no se escucharon bien, etcétera, etcétera. Ahí viajó y estuvimos en el estudio de Lars von Trier grabando, que fue increíble. Había una sala de efectos de sonido genial, o sea, como que para cualquier cinéfilo estar ahí era como un sueño.
Y claro, tuve la posibilidad, que sí siento que me ayudó mucho para mi actuación y para el resultado final de la película, de ver la cinta completa con Lone y discutir in situ si es que faltaba una respiración o si es que lo que estaba diciendo María Margarita quizás ya no hacía tanto sentido dentro de nuestra apreciación. Y creo que ahí, para mí como actriz, fue un momento en el que dije como, wow, estoy siendo autora de mi trabajo. Y eso tiene una valentía, creo yo, que es bien difícil, como encontrar ahí la autoría y decir como, esto es mío, este es el director, cómo compartimos, cómo llegamos a un acuerdo, más siendo joven y con gente tan grande, tan impactante. Fue como, wow, parece que estoy preparada para tomar decisiones con respecto a mí misma. No, totalmente. Sí, pero increíble haber tenido esa experiencia de manera tan directa y más encima poder participar, porque como hablábamos antes, muchas veces los actores o actrices quedan totalmente desligados. Tú estuviste conectada hasta ese proceso que es tan importante. Y a propósito de eso, del doblaje posterior y todo, una de las cosas que se ha destacado, que a mí personalmente también me gustó mucho de la película, es lo que conversábamos antes de empezar con la transmisión del programa, es la posibilidad de que fuera como esta chilenidad que se encuentra, que a veces las producciones internacionales que se han filmado acá, desde la película Los Mineros, Los 33 o otras que se han hecho, como que a veces la gente encuentra que no se siente tan chilena, tan genuinamente chilena, porque hay muchos actores de distintos países y en este caso sí se conserva esa cosa, eso es lo chileno. Sí, eso es... ¿Se preocuparon especialmente de eso en el rodaje? Sí, la coach de actores y mi coach desde muy niña es Moira Miller, y ella trabaja, hace dialect coach, que es básicamente escuchar el acento de cada persona y unificar, que las actuaciones estén en el mismo tono. En el mismo tono, y que también hay una línea como de lo que se dice que sea como correcto y que siga una misma línea de la identidad chilena. Entonces ahí el trabajo que hubo entre Lone, que se apoyó muy bien en Moira para tomar estas decisiones, fue súper importante, muy importante, porque claro, la película se ve de una estética súper lejana a lo que estamos acostumbrados en Chile. Es una estética súper luminosa, súper como casi pomposa, como de colores, como, y en ese sentido es muy importante cómo nuestro lenguaje genera identidad, creo yo, y nos genera una identidad también en un mercado internacional, porque nosotros escuchamos el acento mexicano, el argentino, y todos son acentos que ya se nos hace normal escucharlos, pero afuera escuchar el acento chileno es muy difícil. Entonces poder avanzar y encontrar una identidad chilena que se permita, que se entienda, y que además los chilenos nos sintamos identificados con al mismo tiempo, me parece que es un hito. O sea, como en el sentido que es súper importante que el día de hoy defendamos nuestro acento y nuestros modismos y nuestra cultura. Bueno, y generalmente las películas tienen todo este proceso largo que obviamente aquí estamos resumiendo en breves minutos porque daría para una conversación larguísima aún más, pero también llega el momento emocionante de mostrar la película. No siempre los actores y actrices en estas coproducciones internacionales desde Chile pueden viajar. Tú estuviste presente en el estreno mundial en Toronto, había figuras muy importantes del mundo del cine ahí, después te va a tocar la nominación a los premios Goya. Debe haber sido todo esto como un sueño. ¿Cómo ha sido toda esta experiencia, el interactuar también, ya no en la pantalla, pero estar en estos lugares en vivo y también que mucha gente te agradezca o te felicite por tu trabajo? Es muy lindo, o sea, como se siente raro también, porque es como, no sé, uno siempre... Empecé a trabajar tan niña también, empecé muy chica, entonces como que me acuerdo que más de alguna vez fui a grabar y me topé con una actriz, por ejemplo, muy diva, que no me saludó o no saludó a alguien o algo por el estilo, no vamos a dar nombres. Pero me pasa que siento que esas experiencias me sirvieron mucho también para ver como la realidad de lo que es ser actor, que es ser una persona más o menos normal, que tiene un trabajo y que es parte del trabajo estar ahí en estas situaciones de promoción. Y claro, tiene una cosa muy glamurosa que se me hace un poco lejana,
si lo tengo que decir, es la sinceridad máxima. No sé si me siento tan cómoda en esos lugares, si lo paso tan bien ahí en el momento, pero sí ha sido impactante como, sí, sentarme a ver la ceremonia de los Goya ahí y ver a todos los artistas que vi, ver a Almodóvar, ver cómo la Sociedad de la Nieve arrasó con todos los premios. Fue un momento súper inexplicable lo que se siente, o sea, como muy, muy raro. Y también ver como el nivel de lo que se hizo, ¿no? Como La contadora de películas, yo decía, es una película española, como que no, como que vi el peso que tenía la película en el momento que estrené en Toronto, y ahí fue como estrenamos y empezaron a salir Hollywood Reporter, Collider, o sea, como revistas súper importantes de cine, que fue como, wow, parece que era mucho más importante de lo que yo sabía. No, hay con críticas positivas, además el Festival de Toronto, uno de los más grandes y los más importantes del mundo, así que fue como muy bueno. Y tiene algo interesante porque es un festival que lo llena el público. Exacto, o sea, que no es un festival competitivo, de hecho el premio principal es justamente el que decide el público finalmente. Claro, es un festival del público y es muy lindo ver cómo todas las salas de la ciudad se ponen en favor de este festival, y desde las 10 de la mañana hay salas de cine llenas en toda la ciudad, y es muy emocionante ver cómo no se pierde lo necesario que es ir a compartir el cine a una sala, a un espacio colectivo de comunión, genial. Oye, y algo que me quedó un poco en el tintero que también es súper importante, hablamos de tu trabajo con los actores internacionales, pero también eso que conversábamos antes de esta posibilidad de que se creyera realmente uno que eran hermanos ustedes, que era una familia. ¿Cómo puedes comentar un poco cómo fue este trabajo con los otros colegas, los actores, las actrices que estaban ahí representando la selección chilena, podríamos decir, dentro de esto? Se nota muy genuino, hay varias actuaciones súper buenas, está Pablo Schwartz, está Max Salgado, y varios actores, todos los que hacen también de los hermanos. Fran Díaz también, el que hace mi hermano Mariano, que es increíble. Creo que hay una generación, creo que la calidad de actores que hay en Chile es realmente muy buena. Y yo creo que quizás es por nuestra historia, no sé, por nuestro imaginario colectivo que también es muy doloroso, entonces tiene mucha ímpetu, muchas ganas de salir, mucha energía. Pero claro, este proceso como de familia, yo creo que tiene que ver con el libro principalmente, con que cada uno ahí estaba como todo el tiempo buscando. Mariano con María Margarita se relaciona de tal manera, pero María Margarita con Marcelino se relaciona de una manera distinta, y hay una, o sea, como la línea histórica de la familia tenía que estar muy bien, teníamos que estar muy empoderados de esa línea de sucesos, ¿cachai? Sí, se tenía que sentir genuino finalmente, real. Y fue muy genuino todo, o sea, como nos llevamos muy bien, salíamos a comer todos los días, había una situación familiar, no solo entre nosotros, sino que en la crew completa, o sea, estar en María Elena, que queda como a 1 hora y media de Calama. Estábamos todos quedándonos ahí, todo el equipo, 180 personas, más elenco que eran como 70, es una cosa enorme. No es como filmar en Santiago, que después tú te vas a tu casa o te vas a juntar con tus amigas. Claro, aquí tenías que estar. No, aquí, claro, tenía que estar compartiendo 100% todo el tiempo. Hicimos una familia muy bonita, la familia del desierto y del sol. Sí, se nota. Y en este caso además da ese desafío que tú mencionaste antes, que no todas las adaptaciones, o sea, no todas las películas tienes, que en este caso era una versión en la pantalla de un libro famoso, que también hay una responsabilidad importante y que a veces actores, actrices se sienten un poco condicionados a tener que ser tal y cual como está en el libro, pero también tiene que haber un proceso creativo de por medio. Hay una directora acá, hay un proceso de guión, de adaptación, entonces es interesante lograr esa fusión entre que el personaje sea fiel y real dentro de lo que había en el libro original, pero que también es una creación para el cine. Me imagino que esa fusión es interesante. Súper. Qué bueno. Súper interesante.
Y hablemos un poco de tu trayectoria previa, a pesar de que aquí estamos hablando de la contadora de películas, pero tú también has estado en otras películas antes, sobre todo en series televisivas, en teleseries, ya llevas una trayectoria de más de una década para ser tan joven, partiste bien a muy temprana edad, como tú decías, de chiquitita, creo como de 11 años, parece por ahí más o menos, y ya llevas una experiencia importante. De hecho, estuviste nominada el año pasado a los premios Caleuche, también como actriz de soporte por No nos quieren ver, una serie súper interesante, impactante por la realidad que muestra, que también ahí hay un tema social de por medio que yo creo que es relevante destacar. Y las películas donde has estado antes tú, por ejemplo, en Cabros de Mierda, de Gonzalo Justiniano, en Princesita, de Mariali Rivas, no son tanto los largometrajes, pero son películas bien especiales. ¿Qué podríamos hablar un poco de esas películas anteriores? ¿Cómo fue un poco el proceso ahí? Súper interesante, porque, bueno, con Princesita conocí a la Moira como coach. Que fue un momento como importante para mi carrera, porque yo creo que en Princesita aprendí a grabar cine bien, con clases. Éramos un grupo de niños en donde teníamos como a nuestro coach y aprendí mucho del set muy niña, ¿cachai? Entonces eso fue súper interesante, fue la primera peli. Y después vino Cabros de Mierda. Y en Cabros de Mierda, bueno, tanto en Princesita como en Cabros de Mierda, en el montaje, en las dos, los personajes de estas personas desaparecieron en el montaje. Y creo que también fue interesante como actriz niña de querer como aparecer en estas películas y finalmente después del rodaje no aparecer en estas películas. Fueron como desafíos emocionales que vive una actriz muy adulta, quizás. Fue un poco frustrante quizás al principio cuando viste que estaba un poco así el proceso, ¿no? O sea, yo, como mi mamá es actriz, entonces yo siempre supe que estas cosas pasaban como en la industria, ¿cachai? Que es típico que en el montaje sale un personaje o sale toda una historia de repente. Y en ese sentido creo que fue bueno porque me generó como más fortaleza siendo niña. Son aprendizajes finalmente, eso es lo bueno, porque finalmente se aprende de las experiencias increíbles como la contaba la película, estas experiencias que también fueron increíbles para ti, pero que quizás no fue un poco extraño no quedar totalmente al final del rodaje. Claro, aprendizaje. Aprendizaje. Y además es bonito porque en estos programas que hemos tenido de Luz, Cámara y Pasión hemos hablado de distintos tipos de experiencias, entonces algunos actores, actrices han sido experiencias algunas muy positivas, otras han sido un poco más frustrantes, otras son extrañas, así que también es un aprendizaje, sobre todo en tu caso, que partiste tan joven como tú decías, entonces en una etapa muy especial de tu adolescencia, podríamos decir, justamente que pasan este tipo de cosas, se aprende mucho. Claro. Finalmente te hace más fuerte, finalmente. Sí, o sea, como que, no sé, creo que es la prueba de que siempre quise ser actriz. O sea, como si seguí después de frustraciones así de grandes por algo, por pasión, por amor, por, no sé. Son cosas dolorosas que ocurren, pero que pasan y que te enseñan cosas. Totalmente. Pero en las series, como decíamos, además de lo cinematográfico previo a la contadora de películas, las series han tenido una figuración muy importante en teleseries, en series como No nos quieren ver. Y este año, por ejemplo, Baby Bandito fue un verdadero fenómeno. Ahí también tuviste que participar, te tocó un rol igual importante, no quizás de los más protagónicos, pero igual era importante en la trama, era muy influyente. No vamos a spoilear por si hay gente que todavía no la ha visto, pero esta serie se convirtió en un fenómeno, una serie en Netflix que tuvo difusión internacional en distintas partes del mundo. ¿Cómo fue también ese proceso? ¿Cómo lo percibiste? Súper entretenido, o sea, como Baby Bandito tiene eso, ¿no? Que es como todo rápido, todo como acción, ocurren cosas. El personaje que me tocaba interpretar era súper especial porque tenía algunas contradicciones, entonces esas contradicciones hacían para mí el proceso mucho más entretenido. Y claro, o sea, al día de hoy me llegan unos mensajes, por ejemplo, de Marruecos, de gente que ama Baby Bandito. Le fue súper bien también en Francia, en Brasil también pegó un montón. Entonces, nada, o sea, súper interesante ver cómo esta identidad chilena empieza a emanar al mundo a través del audiovisual y nada, ser partícipe de estas series es súper interesante. No nos quieren ver, sí, tengo que decir que es la serie como que recomiendo de las que he hecho, que es la que más recomiendo en el sentido de que transmite una historia de una niña en una casa de acogida estatal.
inspirada en casos reales que han ocurrido en Chile y que nada, tienen un peso social súper importante de revisar como sociedad. Sí, importante. Eso también te quería consultar justamente por las temáticas que te toca abordar. Bueno, a la contraria película, una producción inmensa, también hay una temática social importante. Tú me estabas comentando ese aspecto que es interesante de resaltar, que más allá de lo hermoso, de la ambientación de época, esta historia tan tierna, este amor por el cine, la nostalgia, también hay una mirada social al Chile de esa época, a cosas que van pasando después en el camino cuando va avanzando la historia en el tiempo. Y en este caso, No nos quieren ver, estaba esta mirada social importante. También para ti son determinantes a veces este tipo de temáticas antes de abordar un rol. Hemos conversado con otras actrices y actores también acá, que acá no siempre pueden los actores o actrices escoger tan fácilmente lo que les toca. A veces hay que aprovechar nomás la oportunidad que llega, pero te ha tocado justamente este tipo de roles que tienen un contenido social importante. ¿Es relevante igual para ti como actriz ese tipo de temáticas, abordarlas? Totalmente. O sea, creo que todos los actores tenemos cierta responsabilidad porque somos... personas, ¿cómo se llama? Públicas. Figuras públicas. Figuras públicas. Entonces, creo que si uno no tiene un punto de vista sobre ciertas temáticas, las temáticas quedan en el aire y no te involucras. Y tienes que involucrarte porque es tu responsabilidad como figura pública, punto. Como que, no sé, para mí es muy así. Y también creo que es nuestros mismos puntos de vista los que nos llevan a la creación de nuestros personajes. Entonces, si tú como actor no te conmueve cierto problema o cierta cosa oscura de la sociedad, no sé, siento difícil como crear si es que no tienes el ímpetu como de creación por algo que va más allá de ti. Si va más allá de ti, o sea, como... es lo que tiene que pasar, si eres tú defendiéndote a ti y a tu personaje y a tu imagen y todo eso, como que no sé qué tan profundo puede ser el trabajo. Claro, exactamente, no, si eso es notorio y es importante. Es bueno que tengas ese punto de vista que a veces, sobre todo en la sociedad que estamos viendo hoy en día, es un poco complejo, pero es una definición interesante. Y es difícil porque acá tenemos bueno, no sé si llamarle industria, porque de verdad es muy pequeña la industria. Digamos que tenemos. El medio, porque hay gente que encuentra que no podemos hablar o no de industria, pero el medio igualmente es pequeño finalmente. El medio es muy pequeño, entonces claro, acá igual podemos hacer una entrevista y yo te puedo decir eso, pero si estuviéramos en Estados Unidos, ponte tú y fuéramos dos gringos y yo hablara de Palestina, yo no podría hablar de Palestina porque perdería mis contratos, ¿cachai? Entonces hay un tema ahí que también obviamente es súper incómodo para el actor porque nada, no se puede mostrar todo, sí, no, quién soy, ayuda, eso. La identidad. Sí, no, totalmente. Oye, y ya que partiste desde tan niña trabajando justamente en la televisión y cuando después ya te toca hacer trabajos en cine y ahora con La Contadora de Películas, que es una producción mucho más grande a nivel internacional y todo, ¿hay muchas diferencias, encuentras tú, en el trabajo de actuación frente a cámara entre las series, las teleseries y el cine? Obviamente dejando un poco de lado, podríamos decir, La Contadora de Películas porque de verdad es un nivel diferente, pero sí notas mucha diferencia como actriz al abordar los roles. Totalmente. La tele me cuesta, o sea, me cuesta la tele. A pesar de que partiste ahí justamente como actriz. Sí, se me hace difícil entender cómo estar todo el tiempo actuando el mismo conflicto. Lo encuentro muy difícil. Encuentro que los actores que hacen televisión son unos increíbles porque tener ese trabajo 24/7 con como alargar esa tensión de los personajes durante 30 capítulos con el mismo problema después, oye, lo encuentro genial. A mí me cuesta mucho trabajar en televisión, siento. Hablando de series de televisión, sí hay una cosa distinta entre el cine, creo yo, y la televisión, que es que, o sea, perdón, sobre las películas y las series, que en las películas es un largometraje que, no sé, los guiones son súper distintos porque no hay como tanta información puesta, ¿no? Que sí ocurre en las series, que tienes que estar recordándole al espectador que ocurrió esto en el capítulo anterior, entonces hay un texto informativo. Exacto. Que tú sabes que es informativo, entonces lo actúas con toda la verdad del mundo, pero sabiendo que quizás está cumpliendo más una labor, claro, está en una función narrativa, que es lo que siento que no pasa en el cine,
en el sentido que en el cine está como el cuerpo ahí sin tantos límites, ¿no? Como que se puede jugar un poco más con la condensación de todo, porque, no sé, tu personaje puede tener tantos días de historia y tantas escenas, entonces poder como condensar cada escena es un paso para que avance el personaje en su línea, ¿cachai? Eso es muy lindo, eso me encanta, como que viene mucho más de adentro, siento el cine, que las series, porque claro, las series tienen esto que amo, son muy entretenidas de hacer también, actuar es muy entretenido en todas sus formas, en teatro también, entonces nada, siento que claro, sí, hay muchas diferencias entre los tres formatos. Y además, dentro de lo que tú estabas hablando, lo importante que es actuar para ti, por supuesto que te dedicas a eso, pero también en algunas entrevistas comentaste que a partir del proceso de La Contadora de Películas, como viste de cerca cómo trabajaba una directora como Lone Scherfig, una directora internacional de prestigio y todo, también te quedó el bichito quizás de a lo mejor más adelante poder dirigir, ¿no? Ay, me encantaría, pero siento que para dirigir hay que primero estar operado los nervios, cosa que yo no estoy operada de los nervios. Y también creo que hay que tener puntos de vista muy profundos. Entonces no me atrevería a dirigir sin saber qué es lo que quiero contar absolutamente con toda la pasión de mi vida. Y eso, pero sí me encantaría producir también en algún momento, dirigir, o sea, de todo, como que creo que en Chile los actores estamos también un poco obligados a buscar como ser multifacético, que tenéis que dirigir, tenéis que producir, y si no eres productor no llegáis en una parte siendo actor en Chile, ¿cachai? Tenéis que saber cómo hacer tus cosas y empoderarte de eso. Entonces nada, sí, por supuesto que me encantaría, pero me siento muy joven aún. Sí, totalmente. Sí. Tienes recién 22 años, sí. Imagínate todo lo que has logrado hasta ahora. Queda mucho por delante, pero de todas maneras es un logro, no se puede negar. Sí, puede ser. Bueno, y como siempre en nuestro programa viene la parte final donde están las preguntas que nos han hecho nuestra distinguida audiencia que tenemos acá, que hay que decir que tenemos actores, actrices, colegas, que es bonito también que te puedan hacer preguntas ligadas un poco con la interpretación, con la actuación. Acá hay hay dos preguntas en esta primera parte en que te consultan si pudiste conversar en algún momento sobre el personaje con Hernán Rivera Letelier, ¿se conocieron en algún momento? ¿Se dio esa instancia? No hablar del personaje en sí, o sea, Hernán Rivera no fue como un punto como con el que yo interactuara para crear el personaje, pero sí estuvimos hablando de la novela y de la película y de los decorados, porque él fue al rodaje cuando estábamos en Pedro de Valdivia. Y ahí almorzamos y le pregunté, oye, ¿soy o no soy María Margarita? Y me dice, no, usted es muy linda para ser María Margarita. Entonces, nada, fue súper emocionante. Los niños estaban felices, porque además los niños tenían que leerlo para el colegio al mismo tiempo que grababan la peli. Genial. Y sí lo vi en el Weekend. En el Festival Weekend, donde fue como la primera vez que se dio acá oficialmente en Chile. Sí, que se mostró un preestreno. Y fue súper emocionante porque él estaba muy emocionado. Habían 2.000 personas en el público. Ahí lo fui a saludar después de la función y me dijo, voy a escribir mi última novela para que tú la actúes. Oh. Y nada, fue súper, me sentí muy honrada con sus palabras, por supuesto. Menos, qué emocionante. Acá también también te hacen otra pregunta. ¿Cuáles son tus referentes en dirección cinematográfica? Si tienes directoras que admires, no sé si de acá o de otros países. Sí, no sé, sí, me gusta mucho el de Drive My Car. Que acordarme un nombre japonés. Ryusuke Hamaguchi. Hamaguchi, sí. Él me gusta mucho las películas que hace sobre duelo, sobre amor, lo encuentro muy interesante. Y justo además que Drive My Car había un contexto teatral de por medio. Teatral de por medio, obra, claro. Sí. Perfecto. Y nada, creo que, es que hay son muchos directores, me gusta mucho, así como muy básico, o sea, como decirlo porque todo el mundo los conoce, pero amo a Tarantino, me encanta Kubrick, son muchos.
Súper. Bueno, y hablando de Tarantino, ya que conversamos que Daniel Brühl estuvo en una de sus películas, en Bastardos sin Gloria, justamente acá preguntan cómo fue el proceso con los personajes en las escenas que tuviste que compartir con él. Acá le preguntan si hubo mucho ensayo, ayuda, conversaciones, un poco para que ya conversaste algo de eso, pero quizás como profundizar algo más. Yo diría que Daniel es un actor muy mental, piensa mucho las cosas, lo digo en muy buen sentido. En ese sentido como que fue súper interesante los ensayos que tuve con él, porque me di cuenta de verdad es capaz de justificar un texto con otro texto de 5 minutos. Entonces era como ya, nos juntábamos a ensayar y nos íbamos en unas conversaciones eternas que eran geniales, demasiado nutritivas, porque él sabe mucho de cine y sabe mucho de cómo realizarlo también. Entonces, él también creo que dirigió ahora una peli como primera vez que dirigía, y entonces andaba muy preocupado así como con la Lone, de cómo vamos a grabar esto, y eso fue súper interesante para mí, porque como que me di cuenta de que los actores también de repente podemos meter la cuchara en cosas que no son de nuestro departamento, claro, de nuestro ámbito, ¿cachai? Pero que sí pueden mejorar mucho una producción si es que de repente tienes la valentía de decir parece que esto no me gusta tanto. ¿Por qué? Como que eso como que lo aprendí de ellos mucho, de Daniel y de Berenice y de Antonio. Perfecto. Y qué bonito que también se dio esa interacción que tú mencionabas, que ellos no estaban desde una gran altura, sino que se daba esto de tú a tú dentro de la preparación de sus personajes. Sí. Acá hay otra pregunta, hablando nuevamente de la contadora de películas. Aquí preguntan, ¿qué puso Sara al servicio del personaje? ¿Qué le prestaste como algo más personal tuyo? Porque obviamente al asumir un personaje tienes que asumir otra persona que no eres tú, pero muchas veces los actores y actrices ponen también algo de ellos. Lo hemos conversado también en otras ediciones de este programa. ¿Hubo algo de ti personalmente que pusieras dentro de la preparación del personaje? Sí, obvio. Obvio que sí. Creo que esta necesidad como de escape identitario, un poco, como de salir de uno que tiene María Margarita, es algo que yo personalmente también siento mucho en el cotidiano vivir de mis días, como que necesito la ficción o el personaje para poder vivir, básicamente, como... Suena muy depresivo, pero no es así, lo tomo súper bien. pero es importante para ti buscar referentes personales, a pesar de que seas quizás en teoría muy distinta al personaje. ¿Sí? Totalmente. Creo que uno tampoco puede actuarlo todo también. Como que uno tiene un casting y uno es una persona y nada, siempre van a aparecer cosas que son de uno porque es tu cuerpo y son tus reacciones. O sea, como más allá de que uno conoce el personaje y lo estudia cómo se relaciona con tal y cómo se relaciona con este otro. En el momento de los cubos en el set, cuando venga el impulso, va a ser el impulso de tu cuerpo, y eso ya me parece que es súper de uno. Obvio que siempre va a estar ahí como... Sí, pero claramente, por ejemplo, yo, no sé, hablo distinto a María Margarita. María Margarita habla como el del norte, que es más soplado, más arriba. Las voces del norte tienen más aire. Como que, no sé, hay cosas que obviamente también tuve que cambiar un montón, claro. Sí, claro. Y un par de últimas preguntas acá. ¿Dónde te ves de aquí a 5 años a nivel profesional? ¿O dónde te gustaría? Sé que es difícil, nadie tiene una bolita de cristal, pero ¿dónde te gustaría si pudieras trabajar un poco de preparar tu carrera a lo que venga a futuro? Me gustaría, bueno, seguir haciendo más cine. Me gustaría también hacer más teatro. Creo que me hace falta, de hecho, como una cosa que extraño sentir físicamente. El público es distinto a estar como en la intimidad de la cámara. Y nada, seguir formándome, seguir aprendiendo cosas. Creo que he bailado muy poco también, tengo ganas de bailar, como que tengo muchas ideas, pero sí amaría poder seguir haciendo cine y seguir ahí en el set, que me encanta. Perfecto.
Y lo último, en relación un poco a eso, si tienes algún consejo para actrices, actores emergentes, gente que quizás como en tu caso, por ejemplo, que está partiendo desde muy joven y que tú con esta carrera que has estado desarrollando ya a lo largo de un poquito más de una década, ¿hay algo que le dirías a colegas que estén partiendo, que estén dando sus primeros pasos? Creo que la intuición es un tema muy importante, como confiar en cuando uno lee una escena y a ti intuitivamente te nace que las cosas son de cierta forma, confiar en que eso es así y creértelo de verdad. O sea, como desarrollar esa intuición de autoría propia, de decir, no quiero buscar lo que otra persona quiera de esta escena, sino que quiero yo entender qué es lo que puede entregar mi cuerpo aquí, y confiar en eso y tener mucha confianza en sí mismos, o sea, como atreverse a hacer patú, a mandar el mail, a mostrarse, a subir la foto, o sea, todas esas cosas que hay que hacer y perseguir y molestar incluso, hay que hacerlas, ¿cachai? Como nadie va a ir a buscarte a tu casa a invitarte a una película. Eso no va a pasar. Entonces, esa intuición y coraje de pelear por tu carrera, súper importante. Muchas gracias, Sara, por conversar con nosotros, por participar en el programa. Y aprovecho de agradecer a quienes nos acompañaron acá en el público, la gente que nos está viendo en la transmisión, como siempre un gusto. Estuvimos hablando ahora con Sara Becker, había mucho que conversar y nos vemos en un próximo programa de Luz, Cámara y Pasión. Hasta pronto. Chao, gracias.